Por favor, finge que soy el novio. No tienes por qué hacer esto. Lo sé, pero no mereces este final. Una mujer vestida de blanco quedó sola frente al altar. Los invitados murmuraban, la humillación flotaba en el aire, el hombre que prometió amarla nunca apareció. Cuando todo estaba perdido, su jefe multimillonario dio un paso al frente, y con voz firme le susurró algo que cambiaría su destino para siempre. El salón estaba lleno, pero Camila se sentía expuesta y sola. Las flores blancas adornaban un momento que ya no existía. El reloj marcó la hora exacta, y el pasillo seguía vacío. Un murmullo incómodo comenzó a crecer entre los invitados, algunos miraban el suelo, otros buscaban morbo en su dolor. Camila sostuvo el ramo con fuerza, negándose a temblar. Recordó la promesa hecha frente al espejo esa mañana. No voy a suplicar, se dijo. Aunque el pecho doliera, la música nunca sonó. El silencio fue más cruel, y en ese instante, Camila entendió que estaba siendo abandonada ante todos. La organizadora se acercó despacio, evitando cruzar la mirada con Camila. No contesta el teléfono, murmuró, confirmando lo inevitable. La madre de Camila apretó el rosario, temiendo el derrumbe. Los invitados comenzaron a levantarse, incómodos y curiosos. Camila sintió el calor subirle al rostro, pero no lloró. Pensó en las semanas de ilusión, en las promesas vacías. El vestido pesaba ahora como una carga ajena. Quiso huir, pero quedarse era su única forma de dignidad. Respiró hondo, levantó el mentón, y decidió enfrentar la vergüenza sin regalarle lágrimas al espectáculo. El sacerdote cerró el libro lentamente, entendiendo sin necesidad de palabras. El murmullo se transformó en juicio abierto. Teléfonos comenzaron a alzarse. Camila sintió cada mirada como una herida directa al orgullo. Pensó en correr, en desaparecer entre la multitud avergonzada, pero algo dentro de ella se negó a huir como una culpable. Apretó los labios sosteniendo el dolor con disciplina aprendida. Recordó a su padre diciéndole que la dignidad no se negocia. Ese recuerdo la mantuvo firme cuando todo parecía derrumbarse. Entonces escuchó pasos distintos, seguros avanzando hacia el altar, y comprendió que alguien estaba a punto de alterar el destino de esa escena. El sonido de los pasos rompió el juicio colectivo, firmes y sin duda. Camila giró levemente el rostro, reconociendo una figura imposible allí. Era Adrián Montoya, su jefe, el empresario que todos respetaban. Su presencia impuso silencio inmediato como si el aire cambiara. Nadie entendía qué hacía en una boda ajena. Adrián se detuvo frente a Camila sin tocarla, sin invadirla. Sus ojos no mostraban lástima, solo una decisión pensada. Camila sintió algo nuevo, no rescate sino respaldo. Él se inclinó apenas, evitando que los demás escucharan, y preparó las palabras que podían salvarla del escarnio público. «Finge que soy el novio», susurró Adrián, sin dramatismo ni presión. Camila lo miró, incrédula, creyendo haber entendido mal. El murmullo seguía creciendo, el tiempo jugaba en su contra. «No tienes por qué hacer esto», respondió ella con voz contenida. «Lo sé», dijo él, «pero no mereces este final». Camila sintió el conflicto arderle en el pecho, orgullo contra miedo. Sabía que aceptar era exponerse, pero rechazar era caer. Los invitados observaban, esperando una escena aún más cruel. Adrián extendió la mano, firme, sin exigir nada a cambio, y Camila comprendió que esa decisión definiría quién sería después de ese día. Camila respiró hondo, sintiendo el peso de todas las miradas encima. Pensó en su nombre al día siguiente, en los titulares crueles. Luego pensó en sí misma, en no quebrarse allí. Sus dedos buscaron la mano de Adrián, temblaron, pero no retrocedieron. El contacto fue firme, inesperadamente cálido y protector. Un murmullo recorrió el salón, mezclando sorpresa y escándalo. Adrián giró hacia los invitados, manteniendo la calma absoluta. «Hubo un cambio», anunció con voz clara y serena. Camila sostuvo la postura, sintiendo que recuperaba el control, y supo que aquel gesto improvisado había cambiado el rumbo de su historia. El salón retomó el movimiento, pero nada volvió a ser normal. Camila y Adrián caminaron juntos, seguidos por miradas inquisitivas. Al sentarse, ella sintió el corazón golpearle el pecho con fuerza. «Si quieres detener esto», murmuró él, «lo haré ahora mismo». Camila negó despacio, sorprendida por su propia decisión. «No», respondió, «no voy a huir otra vez». Adrián asintió, respetando su elección sin discutirla. Las cámaras seguían grabando, buscando gestos, buscando grietas. Camila tomó agua, recuperando el pulso sin soltar su papel.
y entendió que fingir también exigía valentía cuando el mundo observa. Las redes estallaron antes de que terminara el brindis. Nadie pudo frenarlo. Pantallas iluminadas reflejaban titulares, preguntas, juicios apresurados. Camila sintió el vértigo de verse convertida en historia pública. «Esto va a salirse de control», susurró sin perder la compostura. Adrián observó los mensajes, consciente del riesgo que asumía. «Lo sé», respondió él, «pero elegí estar aquí». Y esa elección inesperada sembró una tensión que iba más allá de la apariencia. La noche avanzó entre copas intactas y conversaciones forzadas. Camila sentía el cansancio mezclado con una lucidez nueva. El nombre de Adrián comenzaba a circular con tono crítico. «Van a cuestionar tu liderazgo», dijo ella, con preocupación real. Él sonrió apenas, sin arrogancia ni defensa. «Ya lo hacen desde antes», confesó, dejando ver una grieta. Camila lo observó distinto, no como jefe, sino como hombre expuesto. El silencio entre ambos se volvió honesto, sin máscaras sociales. Por primera vez, fingir dejó de sentirse como un engaño, y Camila comprendió que la verdad a veces nace de decisiones imperfectas. La presión llegó al amanecer. Llamadas, correos, titulares implacables. Camila observaba el teléfono vibrar sin cesar, el vestido ya guardado. Adrián caminaba por la habitación, serio, evaluando daños y decisiones. «El consejo pedirá explicaciones hoy», dijo sin dramatizar. Camila sintió culpa, no por fingir, sino por las consecuencias. «Puedo decir la verdad», ofreció, dispuesta a asumir el golpe. Adrián negó despacio, con una calma que imponía respeto. «No voy a usar tu dignidad como excusa», afirmó. Ese gesto selló algo silencioso entre ambos, y Camila entendió que ya no solo fingían, estaban eligiendo protegerse. El reencuentro ocurrió al mediodía. En un pasillo silencioso del hotel, Camila reconoció la voz antes de girarse. Era Marcos, el ausente. Su rostro mostraba cansancio, más miedo que arrepentimiento real. «Me equivoqué», dijo, buscando un perdón que ya no dominaba. Camila lo escuchó sin temblar. Algo había cambiado en ella. «No me dejaste plantada», respondió. «Me soltaste». Marcos intentó justificarse, pero sus palabras sonaron vacías. Adrián apareció a su lado, sin gestos de triunfo ni amenaza. La presencia bastó para marcar el límite definitivo. Camila se alejó sin mirar atrás, comprendiendo que cerrar también es avanzar. La mañana siguiente amaneció gris, pero sin el peso del escándalo inmediato. Camila caminaba junto a Adrián por el jardín del hotel, envueltos en un silencio sereno. Las flores marchitas de la boda contrastaban con la calma inesperada que nacía. «No sé qué somos ahora», confesó ella, sin miedo ni urgencia. Adrián asintió despacio, respetando ese espacio frágil que compartían. «Solo sé que no fue una mentira», respondió con una honestidad que reconfortaba. Camila lo miró, no buscando promesas, sino verdad. Ambos comprendieron que lo que surgió del caos debía crecer con el tiempo, y aceptaron avanzar sin máscaras, dejando que la verdad guiara cada paso. Camila no fue salvada, fue acompañada cuando más lo necesitaba. Aprendió que la humillación no define a quien decide mantenerse en pie. Adrián no fingió amor, eligió presencia cuando todos miraban. A veces, la vida rompe planes para revelar verdades silenciosas. El amor no siempre empieza con promesas ni gestos grandiosos. A veces nace en la dignidad compartida, y crece cuando dos personas deciden caminar juntas, sin fingir nada más.